Bendito sea el nombre de Jesús contra los herejes. Como diría Irineo de Lyon, tremendo tratado de Irineo de Lyon, uno de los grandes apologetas, discípulo de Justino Mártir, posiblemente, y de Policarpo. Y Policarpo, discípulo de Juan, contra los herejes. Vamos a seguir combatiendo el espíritu de Marción. Marción fue un hereje combatido por toda la cristiandad, por Policarpo, por Clemente, por Ignacio, por Tertuliano. Todo le cayeron a ese hereje, porque él cometió un pecado de fornicación. Su padre, que era un obispo, lo reprendió duro, y la mamita, herido, se puso a hacer una Biblia a su estilo, a su gusto. Y ahí es donde viene Justino Mártir, Irineo de Lyon, dieron un paso hacia adelante y dejan el primer tratado del Nuevo Testamento. Porque él decía y negaba al Dios airado del Antiguo Testamento, al Dios amenazante del Antiguo Testamento, y quería formar un nuevo Dios, un nuevo Cristo, desechando las palabras duras de Cristo, del infierno, tomando selectivamente algunas palabras difíciles de entender de las que escribió Pablo, y ahí construyó su herejía. Algunos creen, Tertuliano cree que él se arrepintió unos días antes de morir. Entonces estamos haciendo un trabajo de análisis en paralelo entre la doctrina de Jesús. Jesús dijo: no vengo a abolir la ley y los profetas, no vengo a abrogar, vengo a hacer que se cumpla. Entonces vamos a ver qué fue lo que quiso decir Jesús allí en Sermón del Monte. Regla de regla, norma de norma, Sermón del Monte, Sermón del Llano y la parábola de Jesús. Si usted no está plegado a la más alta exigencia y a la mínima aprobación de Jesús, usted es un anticristo. Quiero que sepa. Míreme la cara. Si usted no promueve las palabras de Cristo como autoridad base para interpretar todo lo demás, usted es un anticristo. Por ejemplo, si usted no promueve el hablar en lengua, que Jesús dijo que todos sus discípulos lo iban a recibir, usted es un anticristo. Si usted no promueve las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que es conforme a la piedad, usted está envanecido, usted delira, es un corrupto, hijo de los demonios. Si usted se ha extraviado y no ha perseverado en las palabras de Cristo, usted es un extraviado, un pervertido, que no debo decirle bienvenido. Por eso es que a veces puedo soler ser muy chocante, que con el diablo no se puede. Usted no tiene que dialogar con el diablo. Al diablo usted lo refuta, usted lo reprende. Y muchos de los que están por acá son diablos, disfrazados de creyentes. Desechan Sermón del Monte, Sermón del Llano, las palabras de Jesús para establecer un evangelio según San Pablo, entre comillas, que es una mentira. Porque Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y obligan al texto a que Pablo y Jesús se contradigan, en que hay dos pactos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, según ellos, hay un pacto que fue directamente con el pueblo judío cristiano y otro pacto con nosotros los gentiles. Mentira del diablo, porque Dios de dos pueblos hizo uno. Y hoy nos va a tocar, ya hicimos un trabajo de Sofonías y Jesucristo. Hoy nos toca hacer Miqueas y Jesucristo, y poco a poco vamos a ir usando esos profetas menores, los llamados mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, perdone si se me escapa uno, y los menores. Dentro de eso, Malaquías es un profeta menor, y aquí los diáconos de la incredulidad, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, diáconos todavía del espíritu de Marción, que fue el espíritu de Anticristo, dicen que Malaquías no fue escrito para la iglesia. Por aquí está uno que se llama Flores Alexander, un gran oponente, como diría Pablo, Alejandro, se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí lo dejo, hermano, porque es que hay que reprenderlos. Quiero que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos vean esta cara dura que Dios recién convertido me dijo, me profetizó. El Espíritu Santo en una meditación me dijo que me iba a dar un rostro duro para enfrentar a los falsos maestros. Y no porque yo sea inmaculado. Dios me ha corregido a mí durísimo,
como me corregía mi madre cuando yo le fallaba. Una vez le tiré una piedra a un carro, estaba chiquito, tenía como 7, 8 años, y le hice una bolladura. Me echó una pela que todavía no se me olvida. Bendito sea el nombre poderoso de la vara y la corrección dan sabiduría. El muchacho consentido avergüenza a la madre. El que retiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces vamos a hablar, con este preámbulo, vamos a hablar un poquito de Miqueas. Cómo el espíritu de ausento, siento la presencia de Dios en este tema. Cómo el espíritu de Cristo se movió en Miqueas, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1:11. Ovreusentu l'ere dei vini unduseli, el era de buen en min dolor ausento. Cuando uno habla en lengua, debemos de pedir interpretarla. Ahorita el Espíritu Santo me da la interpretación que este tema Él me lo ha puesto en el corazón. Por eso es que hablamos en lengua, para que Dios confirme que nuestra enseñanza y doctrina viene bajo la influencia del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Por supuesto, lo único infalible es la palabra de Dios. Usted debe de evaluar la profecía. Usted no puede decir amén todo lo que yo diga. Usted tiene derecho de revisarla. Lo que usted no puede cambiar lo que Pablo, Jesús dijeron. Dice el capítulo 1 de Primera de Pedro: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Inquirieron, diligentemente indagaron. Escudriñando, mira las palabras repetidas. Inquirieron, diligentemente, escudriñando. Qué bonito, ¿verdad? Eso no cabe duda de que era gente estudiosa, los profetas. Dios me llamó montuno, bruto, disléxico, gago, con muchas torpezas, pero aquí estamos todos los días tratando de dar nuestro mejor aporte a través de la diligencia, inquiriendo y escudriñando. ¿Qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas de las cuales anhelan los ángeles. Ellos administraban. Gracias, hermanos, por compartir. Les agradezco que le den me gusta y compartan, por favor. Este es un tema que va a quedar grabado para Facebook, para TikTok, para YouTube, para ir combatiendo estos herejes que han mutado. La mutación marcionista se ha metido en calvinistas reformados, entre comillas, que no son reformados, pentecostales. Cuando los pentecostales ya no quieren hablar del infierno, que dicen, no podemos hablar del infierno, no podemos condenar a nadie ni juzgar a nadie. Eso es marcionismo. Eso es marcionismo, porque en un tiempo eran demasiado castigadores y ahora se han pasado al otro bando. Puras predicaciones diluidas y filtradas que ya no condenan categóricamente el pecado. Cuando los calvinistas, neocalvinistas, dicen que una persona que ¡bum!, se arrebata la tapa de los sesos, se va para el cielo, eso es marcionismo, porque están contradiciendo el texto explícito de Apocalipsis 21:8. Y usted debe de reprender a esos demonios, instrumentos de Satanás. Así que, por favor, abra los ojitos, no sea iluso, no sea ingenuo. Por favor, se lo rogamos por las muchas misericordias de Dios, que no se deje engañar. 4240. Vamos a leer un poquito el resumen que esta Biblia que el Espíritu Santo me recomendó hace casi 30 años
4240. Hay un estudio, un resumen en la Biblia de referencia entonces, colegiada por Editorial Vida. Editorial Vida debería de pagarme por hacerle tanta propaganda, chicos. Dios tenga misericordia de ellos y de mí, me ayuden por allí, que estamos bastante necesitados en Venezuela. Todavía no han venido a dar una ofrendita por aquí los magnates de Editorial Vida. Dios tenga misericordia de ellos, porque no todo es comercialización. Hay que hacer evangelización, devoción y fundar iglesias, y de vez en cuando hacer actividades de promoción para que ustedes regalen Biblias de referencia Thompson, Biblia del Diario Vivir, Biblia La Vida de Vivir es de Editorial Caribe, Biblia de Dios Pentecostal, Vida Plena, Pentecost, Eventos de Porvenir, Luisa Hetter del Huarte, Cuál Camino, Evangelismo Personal de Meyer Perman a través de la Biblia de Meyer Perman y Teología Sistemática de Meyer Perman. Allí, hermano, está el clásico, bendito Dios, de la teología sistemática ortodoxa de los pentecostales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las Asambleas de Dios, 16 fundamentos no negociables. Yo no soy de las Asambleas de Dios, pero creo que defiendo más los fundamentos de la raíz donde vengo, porque vengo de allí. Me formaron en esa escuela de instituto bíblico, en un instituto bíblico que vino de Nueva York, y se apropió de toda la documentación de Editorial Vida. Y aparte, en las escuelas dominicales nos daban guía, el maestro, que se vendía una vez al año, casi regalada por Editorial Vida, guía del maestro, y todos los domingos había una clase específica que se daba a nivel mundial durante un año. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso que soy tan defensor de este legado, que ya por aquí yo no veo gente de la Asamblea de Dios defendiendo este legado. Vamos entonces al resumen que tiene acá Biblia de referencia Thompson, porque todo doctor se apropia de otro doctor. O lei divini un duce dolore dei mion doloro, 4240. 4200. Bendito Dios, 4240. Vamos a apropiarnos del trabajo de Editorial Vida, que colegia a través de el doctor Frank Charles Thompson, D.D. PhD, metodista erudito. Él y su esposa nos dejan este legado de la Biblia de referencia Thompson, de temas en cadenas, un clásico de la sana doctrina. No estos que sana doctrina, que no son nada sana doctrina, los 4 diáconos de Satanás, MacArthur, Miguel Núñez, Paul Watts y Michel Subel, que lo van a enseñar a usted a blasfemar en contra del Espíritu Santo para que usted muera creyendo en Dios y de camino al infierno, como la generación de víboras de Mateo 23:1. Enseñaban bien, pero iban de cabeza para el infierno. Obra odalia delia du santo mío dolere de ouvilo. Eso lo ha dicho el Señor, no una vez, sino muchas veces. Vamos a ver qué dice mi hermano Miqueas, mi hermano en la fe. Era un buen cristiano, porque el Espíritu de Cristo estaba en él. Pastor, los profetas eran cristianos, claro. Hasta que hasta Moisés dice que eligió los vituperios de Cristo. La roca que lo seguía era Cristo. Así que ya estaba el cristianismo, bendito Dios Jesucristo, guiando a su bello y hermoso pueblo, mi maestro, mi hermoso líder, el Melquisedec eterno, mi rey de reyes, mi señor, mi verbo encarnado, mi hermoso verbo encarnado. El lindo y hermoso, mi verbo encarnado, bello, hermoso. Mi hermano cristiano Miqueas, porque el Espíritu de Cristo estaba en él. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Sí que era cristiano. No me llamen anacrónico por eso, porque es el Espíritu Santo el que dice que Miqueas tenía el Espíritu Santo. Miqueas, natural de Moreset en Judá, profetizó durante los reinados de Jotán, que fue un hijo de Usías, un hombre muy obediente. Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová. Acá y Ezequías fue un rey bueno también.
Fue contemporáneo con Isaías. ¡Qué detalle! ¡Qué hermoso detalle! Sé que Miqueas y Isaías eran contemporáneos. Dice, el nombre significa el que es como Jehová. Oh Rey Divino, perteneció a Judá, pero habló tanto a Judá como a Israel. Le profetizó a las dos tribus. Interesante esa propuesta. Esto es un comentario, ya les estoy diciendo, de la Biblia de referencia Thompson. Ahora voy a hacer yo mi comentario. Mi comentario generalizado de este hermoso libro. La Biblia de referencia Thompson recomienda leer detenidamente cada uno de estos capítulos y leer capítulo por capítulo y estudiarlo capítulo por capítulo. Eso es lo que recomienda la Biblia de referencia Thompson. Entonces, y hacer una comparación de lo que aquí se está diciendo a grosso modo y lo que Jesucristo dijo. En el capítulo número 1, la Sociedad Bíblica Unida de la Biblia de referencia Thompson, de la traducción 1960, que es la que yo tengo. Primero, lamento sobre Samaria y Jerusalén. Un lamento, ¿no? Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de acá Ezequías, rey de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oí, pueblos todos, está atento tierra, cuando hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, testigo contra vosotros. Tenías razón, Irineo de León, contra los herejes. Tenemos razón de condenar a los blasfemos contra el Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos, usted se va a ir también con ellos al infierno. Si un ciego guía a otro ciego. Pasé 20 algo de años sin ver el peligro de la Biblia MacArthur, Miguel Núñez, por Guacho y Michezuela. Hoy lo lamento. Los efectos son significativos, pero no tan grandes tampoco, porque hasta ahorita solamente tengo una iglesia contaminada que ya está hablando en contra de los dones del Espíritu Santo y el continuismo sin ellos saberlo bien. Ese aspecto. Tengo un pastor que ya Dios me mostró en visión que le ponía un pantalón y él se lo quitaba y se ponía un traje de bermuda. Hay un efecto. Tengo unos familiares que son salvos, siempre salvos. Sí hay un daño significativo porque no tuve la oportunidad de condenar con más firmeza eso. Por eso es que contra. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Es lo mismo que Jesús se lamentó en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina, como la gallina junta a su polluelo debajo de la sala y no quisiste? He aquí vuestras casas es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es un versículo anticalvinista. Ellos dicen que Dios determinó que una persona se pierda. No, eso no dice eso. Allá se le estaba reprendiendo para que no cayera en esa maldad. Y aquí Jesucristo, el Espíritu de Cristo no ha cambiado, es el mismo. Y estos herejes anticristos dicen que no, que ya la palabra de Cristo no es para la iglesia. Mentirosos hijos del diablo. Hay de los que oprimen al pobre, y el capítulo 2. Jesús igualmente allá en Mateo capítulo 25, 42, puso del lado de la izquierda, malditos al fuego eterno, los que no atendieron pobres, huérfanos, necesitados y forateros. La campaña que se está haciendo en Estados Unidos de Norteamérica a través de trompita es el espíritu del anticristo que está oprimiendo a pobres y a necesitados. ¡Ay! De los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal. ¡Ay!
el Espíritu de Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo en el sermón de Lucas? Dichosos, felices y ¡ay! Lo mismo, Deuteronomio, para aquellos que desobedecían la ley de Moisés. Bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Entonces en el Nuevo Testamento Jesús, en el nuevo modelo de pacto, que ya no es la ley de Moisés como se venía dando, sino un nuevo pacto con matices dentro del nuevo pacto que estaba en la ley de Moisés, en repetición, en homologación. Jesús hace lo mismo. Bendito, dichoso, felices los obedientes y ay a los desobedientes. Acusación contra los dirigentes de Israel, capítulo 3. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué hizo Jesucristo con Mateo 23? ¿A quién acusó? Líderes que enseñaban bien que había que decirle amén a todo, pero eran generación de víboras que se están quemando en el infierno. Los que enseñaban bien, bonito, en la cátedra de Moisés, llevan casi 2000 años quemándose en el infierno por generación de víboras hipócritas. Así que yo predique bonito, que no lo hago porque yo soy muy ordinario, no significa que vaya a entrar al cielo. Tengo que vivir lo que predico. Tengo que practicar lo que enseño. Tengo que predicar y practicar a diario, porque si el mañana lo dejo de hacer y me muero, me voy para el infierno. Eso lo dice la Didaché. Claramente lo dice la Didaché. Léese los artículos 16 de la Didaché, para que usted vea si no permanece hasta el fin en obediencia. ¡Ay! De aquellos que piensan, ay, voy a salir a pecar, voy a salir a un motel y después regreso y Dios me perdona. Voy a salir y me voy a colgar de un mecate que Dios me va a perdonar, como lo enseña MacArthur y Miguel Núñez, hijos de los demonios. Vamos a recoger una ofrenda de $70,000 para seguir ayudando a que la gente blasfeme contra el Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo MacArthur y Miguel Núñez. Y yo no voy a ser parsimonioso ante eso, porque el celo de Dios me consume. Jesús dijo, el celo de Dios me consume. David dijo, el celo de Dios me consume. El salmista en el Salmo 19, el celo de Dios. Pablo dijo, celo también. Y si usted no cela, y si usted no se preocupa porque sus hijos se van a ir para el infierno, usted es un irresponsable, ¿oyó? Luego el capítulo 4, el reinado universal de Jehová. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda. Es un reinado universal. El reinado del libertador en Belén, la profecía del 5:8. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Jesús, antes de ser encarnado, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén, doctor y apóstol, para la gloria de Dios Padre, por asignación divina. Controversia de Jehová contra Israel, reprensión. Y miren, le hace una reprensión fuerte. Y para que ustedes vean que aquí está el pleno desarrollo del Evangelio de Jesús. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Qué te pide Jehová? Oh Rey divino. Gracias, Pastor Gabriel Andrade. Un abrazo, mi hermano argentino. Ojalá y puedas compartir un ratico conmigo y contar un poquito de lo que viviste. Este varón de Dios fue llevado al infierno. Bendito Dios, y Dios lo trajo de allá para explicar un poco del infierno. Si quieres subir, explicas un poquito para ir entregando por parte. Porque hay que seguir predicando de infierno, hermano. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él, este es el capítulo 6. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de 1 año. Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi
primogenitura por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ahí está el evangelio, el perdón. Se están manifestando los herejes. Sí, Dios está ayudando a dejarlos. Bendito Dios para siempre. Dios está sacando a la luz el pecado de estos miserables, cobardes, hijos de los demonios. Entonces miren, invité a Alexander al accidente. Miren lo que dice acá. ¿Qué te pide Jehová? Dice, te pide Jehová, ya vamos a hablar. Vamos a dar esta explicación en ideas en paralelo con el evangelio, para que usted vea que todo lo que los profetas enseñaban, por eso que Jesús dijo, no vengo a abrogar la ley, los profetas. Miren lo que dice acá. Solamente hacer justicia. ¿Qué te pide Dios ahorita? Hacer justicia. Dentro de eso, denunciar el pecado. Denunciar el pecado. Hacer justicia, atender al huérfano necesitado, cuidar. Reprender a estos que están persiguiendo a los inmigrantes. Eso es hacer justicia. ¿Qué dijo Jesús de la justicia? Bienaventurado, él dice, bienaventurado que tenga sed y hambre de justicia. Dichoso. Pablo dice que en la llenura del Espíritu Santo, bondad, justicia y verdad. Entonces está el evangelio aquí. Hacer justicia, amar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Y humillarte ante tu Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Contemporáneo con Miqueas, Isaías dijo lo mismo. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma. Humillarte ante tu Dios. Jesús puso la parábola del fariseo que diezmaba, que ofrendaba, que hacía todo aparentemente bien, pero había orgullo. Y aquel que quizás le fallaba en la ortodoxia, como era el publicano, como era el samaritano, Jesús los alabó porque había amor. Había amor, había cariño, respeto. Bendito sea la gloria de Dios. Eso es lo que Jesús quiso decir con esta introducción para comenzar a dialogar con ustedes, lo que quieran. El trabajo de Miqueas y el trabajo de Jesús, para que cuando vayamos a Malaquías, usted entienda que es un trabajo sistemático que venimos haciendo. Ya hicimos el de Sofonías, Jesucristo, Miqueas, Jesucristo. Agarro otro de los profetas menores y lo comparo con Jesucristo, para que cuando llegue a Malaquías usted no me venga a decir el disparate sonoro, gigante, que eso solamente se escribió para Israel. Para que usted no vaya a ser un marcionista, hijo del diablo, que voluntariamente niegue la evidencia de que nuestras reglas de fe y conducta es Antiguo y Nuevo Testamento, y eso no se puede cambiar. Hasta la misma declaración Westminster. Por eso que digo que estos neo reformados son apóstatas de la declaración Westminster. Bienvenido, Alexander de Jesús. ¿Cómo está usted, hermano? ¿De qué parte del mundo tú eres, chico? Abre el micrófono. Alexander, a la una. Somos de aquí, de la costa oriental del lago. Ah, de Cabima, ¿no? En Tijuana, entre Ciudad Ojeda y Cabimas. Oye, sí, Tijuana, no, tremendo. Allá hace bastante calor. Cuando yo he ido para allá, iba a hacer para allá hacer unos trabajos en Tijuana, en Ciudad Ojeda. Diosito santo, el sol allá se pone como más cerquita. ¿Y has predicado en alguna iglesia por aquí? No. Llegué a ir de visita solamente a unos hermanos allá que yo visitaba. Yo no soy muy bien visto por los pentecostales porque yo tengo mucha referencia reformada y hubo un tiempo en que el pentecostal atacó mucho la idea reformada. Como tú podrás ver, utilizo muchos argumentos de la reforma, de los reformados, pero sigo siendo pentecostal. Entonces yo estoy en dos bandos en contraposición. Pentecostales me atacan por ser reformado y los reformados me atacan por ser pentecostal. Entonces soy feliz con eso. Bueno, cada quien con su felicidad, ¿no? Y ojalá sea la felicidad del Señor, porque Jesús habló de 9 veces la dicha de la felicidad. Dichoso, dichoso, dichoso. Entonces la búsqueda de la felicidad hasta Jesucristo la enseñó, ¿no?
pero no una felicidad basada en el hedonismo, en el placer de tener mucho dinero. Mira, Dios sacó un ídolo que yo tenía en el corazón desde recién convertido. Porque yo me convertí y pagué una buena suma de dinero por diezmo para mantener la misma riqueza. Porque yo quería seguir teniendo riqueza dentro del Evangelio. Y Dios me dijo que no, porque Él me dijo, yo te voy a pasar por un proceso para que tú aprendas a depender de mí. Y me quitó todo, varón. Yo cuando vendí todo, yo quedé muy bien posesionado, a pesar que vendí mi empresa. Y tenía una siembra de guayaba, porque yo soy del monte. Varón, esa guayaba me daba a mí un salario de 60,000 bolívares mensuales. En aquel momento un salario mínimo era 2,000. O sea, yo iba a poder comprar carros nuevos con eso. Varón, Dios me destruyó todo eso, ¿viste? Con una enfermedad que es incurable. Y me hizo vivir la pobreza. Pero estoy feliz porque no entendía, ¿no? A veces uno tiene que saber que la mayor felicidad de un ser humano es cuando no tiene nada y no necesita nada. Esa es la felicidad más grande. Y ahorita estoy así. Raíz de todos los males, el amor a la riqueza. Amén. Por eso que yo soy tan duro con la avaricia. Por eso que digo, si no diezman, no ofrendan, no dan, hay que dar, porque todos los días a nosotros nos toca la avaricia. Y más lo que hemos tenido algo, Alexander, porque yo no vengo de ser de una familia pobre. Yo vengo de ser una familia terrateniente, judíos sefardí ganaderos. Y cuando Dios más te da, más te va a pedir, más te va a exigir. Hay pobres en la iglesia que nunca han diezmado, y gloria a Dios, y Dios no los condena por eso. Gloria a Dios, yo no soy nadie ni para condenarlos ni para absolverlos, pero los hemos ayudado de manera incondicional, porque creo que para eso los que más tenemos debemos de sostener a los más débiles. Eso es lo que dijo Pablo. Trabajando así podamos ayudar a los más débiles. Y por eso que nos hemos detenido. Por eso que tengo la capacidad moral de condenar la avaricia, porque primero Dios me sanó. Segundo, la sigo combatiendo un día a la vez. Un día a la vez. Alexander, ¿qué iglesia te congregáis por allá? Es una iglesia libre, o sea, no pertenece a ninguna federación, a ningún concilio. Tiene 62 años. Oye, ¿cómo se llama? Se llama Plenitud de Cristo, Iglesia Cristiana Plenitud de Cristo. Sí, porque por allá es fuerte la Peniel, las asambleas de Dios es fuerte, movimiento misionero mundial, pero son muy cerrados, fuertes. Aquí hay varias organizaciones como Sinaí, los Obices, Luz del Mundo también, Luz del Mundo debe estar también por allá. También Luz del Mundo, la Cuadrangular. La Cuadrangular también está, ¿no ves? Y también están creciendo. Muchas iglesias. Sí. De hecho, ese sector, cuando el Club Petrolero, varón, la financiamiento de diezmo y ofrenda ayudó mucho a la obra misionera. Ciudad Ojeda, Punta Iguana, ¿cómo se llama? Donde tú estás, Tijuana. Chaquero. Bachaquero. Creció mucho el evangelio, iglesias bonitas con aire acondicionado porque se diezmaba, hermano, del salario petrolero. Quienes fundaron aquí fueron primero los gringos, que llegaron aquí con la explotación petrolera. Fundaron muchas iglesias bautistas. Y después entró la iglesia pentecostal. Luego entraron los unicitarios. Todavía existen los unicitarios por aquí. Los solo Jesús. Esos mismos, solo Jesús. Esos son duros también. Eso no dan el brazo a torcer. Esos son como los testigos de Jehová, no dan los brazos a torcer, hermano. Qué fuertes son. Llegará la ciega. Sí, peligrosa. Por eso es que cada quien tiene que estar plenamente convencido en lo que Dios le ha mostrado. Y hay algo que Dios me ha enseñado, Alexander. Juan dijo, la unción que está en vosotros, y ella nos va a guiar, y no hay necesidad de nada. Mira, yo he tomado decisiones equivocadas en acercarme a doctrinas equivocadas. Una vez quise afiliarme a una organización de Puerto Rico pentecostal y el Señor me mostró lo que ellos iban a hacer conmigo. Abusadores de autoridad. Y he querido, en aquel recién convertido, quería leer algunos libros y el Espíritu Santo me lo prohibía. La única Biblia de estudio que el Espíritu Santo directamente me recomendó fue esta. Biblia de referencias Thompson, del doctor. Y este doctor murió pobre, metodista. Tuvo que vender su autoridad para publicarla porque no tenía. 40 años él y su esposa escribiendo
y dejan este legado. El Espíritu Santo me lo ha confirmado en muchos aspectos. Porque todo siervo de Dios necesita una alimentación inicial, porque todo no va a venir directo del Espíritu Santo, porque Dios ha constituido pastores, maestros de la palabra, evangelistas, profetas, y todo eso Dios los utiliza para nuestro crecimiento, para forjar un carácter pleno. Por eso es que con errores y debilidades y confusiones y a veces, a tristezas, he podido mantener durante 31 años la misma predicación. Los 19 fundamentos no negociados de las asambleas de Dios. Dentro de eso, lo que sí yo cambié fue porque yo nací en una iglesia donde la mujer no le dejaban pintar. Y yo permito a la mujer pintar, ponerse sus pantalones, su cuestión, porque yo nunca fui duro en esa área. O sea, yo no me subí a un púlpito. Yo no era predicador de pantalón, cejas y pintura. No era predicador. Yo siempre trataba de predicar. Este mensaje yo lo predicaba hace 31 años. Lo que Dios te pide. Hallar fuego de Dios. Y muy pocas iglesias me invitaban porque sonaba mucho que mi nombre... No, él se volvió loco. Ha leído muchos libros. Yo leía los comentarios de Mateo Henry. Comentarios de Editorial Clie, de los mismos pentecostales. Entonces cuando yo veía que decían unos disparates, que una mujer se iba para el infierno por arreglarse la ceja, que una mujer se iba para el infierno por ponerse pantalón, entonces yo comencé a atacar eso. Y por supuesto ahí el pentecostalismo nunca me vio con buenos ojos. Por algún día quizás me valoren después de muerto. Bueno, doctor Efimio, de donde vienen piedras es porque algo se está haciendo. Sí, aunque nos duele el corazón. No es nada fácil, Alexander. Sería bueno también como consejo, doctor Efimio. Ajá. Yo veo que usted exhorta, reprende, pero hay algo muy bonito que yo quisiera verle a usted, y sería reprender en amor, pues. A ver si usted se pone muy estricto en el sentido de enviar a todo el mundo al infierno. Y puede que tenga sorpresa usted cuando esté ya ante la gloria del Señor. Sí, es posible que haya algo de dureza. Yo no niego eso, se lo he suplicado al Señor que lo revise, que me muestre, que me ayude. Y no está mal tu consejo para nada. Creo que es lo que te permite tu conciencia. Y no solamente tu conciencia, la mía también, porque a veces le he orado al Señor llorando. Y una vez le dije al Señor, Señor, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me cuesta controlar ese celo, ese ardor, esa preocupación, ese dolor? ¿Por qué tanto? Y le he dicho así, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué siento tanto dolor? Me lo ha explicado de diferentes formas y maneras. La primera que me dijo, tú sientes ese dolor porque es el dolor que yo siento. Las personas que se están perdiendo y se van al infierno, por un lado. Segundo, me dijo el Espíritu Santo también. Segundo, tú sientes eso porque el celo que yo te pongo te activa. Como yo soy psicopedagogo, Dios me explica dentro de eso, te activa la glándula pineal y ese fuego que yo te coloco de adrenalina y cortisol no es fácil detenerla, te va a costar detenerla, porque yo soy el que enciendo la chispa y soy el que la apago. Pero yo te dejo que actúes sin culpa en esa actividad, ya que quien incendió la llama fui yo, me dijo el Espíritu Santo. Tercero, orándole al Señor, porque mira la cantidad de veces que Dios me ha hablado, corrigiéndome esto, porque yo he sentido lo que tú me estás orientando, no, para nada te irrespeto por eso. Creo que el sentir tuyo es genuino. Y la otra vez que me dijo, estaba yo acostado, y le hice la pregunta, Señor, ¿por qué yo soy así? Y me dijo, mira a Elías y a Juan el Bautista. Eran toscos porque venían del monte. Tú eres montuno y tu tosquedad va a estar allí hasta el día de tu muerte. Porque así como llené a Elías, a Amós, ellos eran toscos. Entonces, lo que sí me ha dicho el Señor, que siempre ruegue y suplique. Hoy me levanté a las 3:30
de la mañana le supliqué, Señor, dame control, dame fuerza. Y a veces, a veces le he dicho, Señor, apaga este fuego que siento por dentro, ¿no? ¿Y sabe qué me ha dicho? Me ha dicho, los que están apagados están en negligencia. Son negligentes. Es como el padre que ve a sus hijos mal acompañado con mala junta, con malandro, y diga, no, el hijo mío no se corrompe, el hijo mío no le va a pasar nada malo. Es la negligencia, es la impavidez de un padre irresponsable. Entonces me ha dicho, si eres un padre irresponsable como padre espiritual de las iglesias y de las ovejas que he puesto en tus manos, que son mías, tienes que sentir celo. Y ese celo, después que se enciende, no va a ser fácil que lo detengas. Eso es lo que el Señor me ha referido. Y bueno, qué bueno que me hiciste esta pregunta para que te veas la cantidad de veces en mucho tiempo que el Espíritu Santo me habla para coordinar mi ansiedad, porque he deseado no estar aquí en la tierra. Producto de esa frustración y ese dolor, de no poder detenerme a veces en esa severidad, le he dicho al Señor que no quiero estar mucho tiempo en la tierra, que quisiera estar y descansar. Y Él me ha dicho que ese fuego lo prende Él y lo apaga Él. Y que toda profecía que Él baja en mí tiene que tener parte del sabor o del gusto humano que yo tengo. Porque el mismo Jeremías, aquí porque está un sonido de fondo, el mismo Jeremías, Dios le dijo, Jeremías, si entresacares lo vil de lo precioso, tu boca sería como mi boca. El mismo Isaías tuvo que ser corregido por Dios en momentos dados. Jonás, el mismo Pablo reprendió a Pedro. O sea que siempre nosotros vamos a tener algo de humano y siempre va a tener el sabor. Es como el agua que viene por un tanque, por un tubo, y toma el sabor del tubo, no va a estar completamente puro. Entonces lo que Dios baja a través mío, en el don de profecía, en el hablar en lengua, en el de ciencia, en de revelación, va a tomar siempre un saborcito a Efimio Montuno, a Efimio Tosco. Porque, me lo dice acá, porque el profeta Elías estaba sujeto a pasiones semejantes. Amén. Esta muy buena expresión, hermano Luis. Entonces, tu observación es válida, la aprecio, la valoro. Gracias, porque eso es lo que tenemos que tener, hermosos enemigos. ¿Cuáles son los hermosos enemigos? Que te dicen la verdad. Te dicen la verdad sin miedo. Y eso es lo que tú acabas de hacer una observación que yo mismo me la he hecho. ¿Cómo te condeno si yo mismo me he condenado? Yo mismo me he revisado, yo mismo me he cuestionado. Pero no podemos ser demasiado justos porque nos podemos destruir. Tenemos que saber que Dios nos va a usar en nuestra imperfección. Que el sabor a barro de Efimio está en la predicación. Les corresponde a ustedes revisarme. Por favor, tomen lo bueno y desechen lo malo, porque ya no puedo limpiarlo más. El vaso está como está, tiene sus cosas duras y sus cosas buenas. Tomen lo bueno, tomen lo bueno. No sé si me explica, Alessandro. Jesucristo dijo que ya vosotros estáis limpios. Ya vosotros estáis limpios. Y también dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, seguiremos siendo perfeccionados, doctor Efimio. Eso claro. Pero también, no confundas. También está Hebreos. No confundas. Discúlpeme, está Hebreos, capítulo 1, versículo, creo que es el 3 o el 2, donde dice que Él sustenta todas las cosas. Efimio, estamos hablando porque Él permite que hablemos. Respiramos porque Él permite que respiremos. Pensamos porque Él permite que pensemos. Nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra piel está donde está porque Él permite que esté allí. O sea, Él sustenta todas las cosas. Él sustenta nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra piel está donde está porque Él permite que esté allí. O sea, Él sustenta hasta tus pensamientos, lo sustenta Él. Permite que lo digas con un fin, con un propósito, pero Él no todas las cosas. Él sustenta hasta tus pensamientos, doctor Efimio. Hasta tus pensamientos lo sustenta Él. Permite que lo digas con un fin, con un propósito, pero Él nos perfeccionará.
Le aseguro que sí. Pero recuerda que, mira, una palabra que dijiste ahorita, ya vosotros estáis limpios. Jesús no le estaba diciendo que estaban ya genuinamente maduros. Recuerda que Pedro, después de eso, fue condenado, así lo dice la expresión, condenado es por Pablo en Antioquía, reprendido públicamente como hipócrita y transgresor, según la definición de ese capítulo, siguiendo el texto inmediato y texto menos inmediato. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que correr una carrera de búsqueda de la perfección. Y va a llegar momentos en que nos podamos sentir fríos, en otros momentos más calientes en el aspecto de la búsqueda y seguir hacia adelante. Vamos a dar la bienvenida a mi hermano Luis. Luis, hermano, bienvenido. ¿De dónde nos habla? ¿De qué parte del mundo? Luis. Vamos a abrir aquí el micrófono. Ay, lo cerré, chicos. Lo había abierto. Vamos a abrirlo. Abrilo otra vez, a ver. Sí, ya. Ahí va. Apóstol Efimio, te saludo de aquí de Argentina, ¿sí? Buenos Aires precisamente, Moreno. Un placer poder saludar a Alexander, a usted apóstol y a los que están ahí conectados. Un placer poder estar junto a ustedes en esta mañana, ya aquí casi cerca del mediodía. Bueno, me trajo aquí lo interesante, ¿no? En la forma que se oye la palabra del Señor. Una de las cosas que algunos entienden o que no entienden es que la palabra es más importante que la... Porque aquí lo que vale es el mensaje que estamos transmitiendo. Y no siempre Jesús le dijo a su pueblo, oye, hijito mío, vosotros. Más de una ocasión dice que Jesús lo reprendía con su carácter, en ese carácter humano en el cual él estaba. Vemos a un Jesús tomando un látigo y entrando al templo y desbaratando palomas, gallinas para todos lados. Y muchas veces cuando se oye la entonada con la cual se dirige el apóstol Efimio, juzgan conforme a la humanidad y no conforme al mensaje que se está transmitiendo. Hay algo que hay que recalcar, apóstol, es que estamos cansados de tanta falacia, de tanta mentira, de tanto engaño. Y cuando yo lo escuchaba a usted, decía muchas verdades. Muchas verdades. Recién bajó el hermano Alexander, donde él estaba escuchando que está rodeado de muchas iglesias muy ortodoxas, con muchos dogmas de hombre y doctrinas de hombre, a la cual han limitado la gracia de Dios. Y nada, me pareció interesante este espacio, apóstol. Amén. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, hermano, estamos tratando de hacerlo de la mejor manera, con las limitaciones que uno tiene. Yo estoy consciente. A mí me dice, mira, si atrás mío hay esa cantidad de biblioteca con más de 11 Biblias de estudio, con personas que saben más que yo, es porque reconozco mis limitaciones. Una persona en YouTube me decía una pregunta, pastor, ¿usted acepta reprensiones? Por supuesto, si no aceptara reprensiones, no sería un hijo de Dios, ¿no? Pero ¿cuáles reprensiones voy a aceptar? De un profeta viejo que le llega a un profeta más nuevo a decirle que cambie el mensaje y después un león se comió al profeta joven. No, dice Pablo, no se dejen mover fácilmente ni por carta ni por espíritu. Como le decía Alexander, 31 años predicando 16 fundamentos no negociables, que son los mismos que tiene la Asamblea de Dios y debería de tener toda iglesia pentecostal. Ahora, que no se han nutrido y no saben cuáles son sus orígenes, porque yo tengo que saber de qué línea vengo. Yo puedo establecer y comprobar un registro de fe de vida de nuestra fe pentecostal, desde la iglesia de Esmirna, de Policarpo, discípulo de Juan, hasta Agustín de Hipona, y después de allí los pre-reformados como los valdenses, como los puritanos, que no somos mayoría. Para aquel momento no éramos mayoría porque éramos perseguidos por la mayoría. Ahora hemos venido a ser la mayoría, porque vamos a llegar los pentecostales quizás a 800 millones para el 2030.
Y tristemente hay mucha apostasía dentro de nosotros. Hay que trabajar duro, hay que trabajar, hay que establecer, hermano, un desarrollo hermenéutico, exegético, de pulcritud, de firmeza, de constancia, de metodología, de doctorado, porque los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras. Pero sobre todo la neoescritura, la neumaescritura, que no es la sola escritura, es la neumaescritura, que es el Espíritu Santo guiándonos a la correcta interpretación, guiándonos al verdadero apóstol, al verdadero maestro de la palabra. Por eso es que no ceso de aconsejar a la iglesia en 3 Biblias de estudio, que el Espíritu Santo me ha dicho y me ha puesto en mi corazón recomendar: la Biblia de referencia Thomson, Diario Vivir y Vida Plena. Con esas 3 Biblias de estudio, cualquier creyente que se mantenga en oración y lectura, lo que no pueda él profundizar, se lo va a profundizar a estos eruditos, que son de testimonio, que han permanecido con sus ideas desde la Didache hasta la fecha. Porque nosotros tenemos sucesión de fe, no sucesión papal, pero sí sucesión de fe. Aquellas personas humildes, sencillas, que se nutren, que se preparan, van a permanecer en el tiempo. Y aquellos que Dios toma por su gracia, Dios les va a guiar, porque recién convertido, ¿qué iba yo a saber de toda esta teología sistemática? Y el Espíritu Santo en visión y en sueño me decía: esto no, esto allá, esto sí, esto aquello. Hasta que fuera adquiriendo esa madurez para yo poder discernir entre el bien y el mal, como lo dice Hebreo. Y todavía el Espíritu Santo no deja de mostrarme en sueño, en visión. Hace 3 años atrás yo era un poquito más romántico con MacArthur, Miguel Núñez, por Watch y Michel Suger. Pero me pasó lo mismo que le pasó a Juan Wesley, que al principio era romántico con el calvinismo y terminó siendo el anticalvinista más regio de los reformados. ¿Por qué? Porque Dios le mostró, hermano, el anticristo que hay en ese mover del calvinismo. Bendito Dios para siempre. En ese aspecto, ¿no? Aquí ahorita va llegando Ricky, ¿no? Una de las cosas que él dice: hermoso enemigo. Hermoso enemigo, lo que pasa es que Ricky es una persona que no estudia, o si estudia a su conveniencia, porque es testigo de Jehová, o de la línea de testigo de Jehová. Hermoso enemigo es una expresión que introdujo un gran psicólogo en la Universidad de Harvard con la cátedra de psicología positiva más grande de un profesor. Allá hay que comprar vamos a decir, ese estudio, y que se gane él por 1000 alumnos. Me imagino que su sueldo debe ser bestial. Usa el término hermoso enemigo. El que tú hablas de Ralph Waldo, ¿verdad? ¿Cómo? El que tú estás hablando, hermoso enemigo de hermoso enemigo es un término que usó Tal Ben-Shahar. Ah, ok. Pensaba que era Ralph Waldo. Sí, que es un psicólogo del pensamiento positivo, que es judío. Entonces, hermoso enemigo es una persona que te dice las verdades aunque te duela, que te ama y te corrige, como la madre que te disciplina, como el padre que te corrige. Y eso es hermoso enemigo, porque hay una cultura, que es la cultura generación de cristal, que tenemos que decir a la agenda LGTB: no, Dios te entiende, puedes seguir con esa agenda arcoíris, que no te va a pasar nada. No, como hizo el Francisco. Eso es un enemigo verdadero, que te dice que no cambies, que te dice que te quedes así. Yo no puedo decir que se queden en el arcoíris, tienen que salir de allí, porque si no salen de allí se pierden. Igual que el borracho, igual que el mentiroso, igual que el blasfemo contra el Espíritu Santo. Son pecados terribles. Ahora, que a todos, dice que se fue el calvinista, dice Beder, Dios te bendiga, Beder. Dice aquí evangelista Atalaya de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, hermoso enemigo es una persona que te corrige. David dijo: el que el justo me castigue será un favor, el que me reprenda un excelente bálsamo que no me herirá en la cabeza. Si no lo dice la Biblia, no lo crean. Bueno, hay muchas cosas que la Biblia no dice, como por ejemplo que consumir estupefacientes es pecado. Y si que no vas a creer que la Biblia, porque la Biblia no dice eso,
tú vas a seguir promoviendo y diciendo que hacerse un tatuaje cuando el tatuaje te va a dar la aproximación de un cáncer durante 20 años, que tu cuerpo lucha con un veneno mortal allí como si estuviese consumiendo petróleo, porquería. Entonces, el hecho de que no esté bien desarrollado el sentido común nos enseña que hay cosas que son malas y pecaminosas. Dice, si la Biblia no es la base del creyente, no es cierto. La Biblia es la base del creyente y la Biblia te enseña a considerar la prudencia, la ciencia y la sabiduría. Y eso se complementa con lo que hoy los avances científicos, porque cuando se escribió la Biblia, entre comillas, que no se escribió la Biblia, se escribió en los manuscritos, no existía ni siquiera el papel, ni la imprenta, ni siquiera el alfabeto. Cuando Abraham empezó, pues todavía el pueblo de Israel no sabía leer y escribir. Tuvo que Moisés aprender a leer y escribir el fenicio y el egipcio y desarrollar la letra hebrea para nosotros poder tener el Antiguo Testamento. Y de allí también vino el griego, porque el griego viene siendo una lengua cercana al fenicio y al egipcio. Apóstol, disculpa, ¿qué piensa de utilizar la Biblia interlineal? Bueno, hay dos interlineales, una que está mañada, que tiene cierta potencialidad, que es el interlineal de Francisco de la Cueva, de Nesney y Alan, que está mutilado y debe de servir para comparar, pero no es la más fiable. El interlineal que yo promuevo es el interlineal de César Vidal, del texto mayoritario, del texto bizantino, del textus receptus, porque ese es el más confiable a través de la evidencia de la patrística. Entonces hay dos interlineales. Recomiendo es el interlineal de César Vidal. No recomiendo ampliamente el de Strong, porque se ha tomado de la propuesta mutilada de dos ocultistas que son Westcott y Hort, Nestle y Alan, que eran humanistas, y de allí una cantidad de sucesores incrédulos. Entonces, el interlineal que yo recomiendo es el de César Vidal, que hace una revisión del texto mayoritario con la Biblia del Oso de la revisión de 1909. Esa es la que yo recomiendo para fijar postura de lo que fue sacado o no sacado. Por ejemplo, César Vidal defiende la coma juánica, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Defiende el capítulo 8 de la mujer adúltera, defiende los últimos capítulos de Marcos que están mutilados en las Biblias, en estos interlineales. Entonces, yo te recomiendo es el interlineal que tiene comprobación histórica, comprobación gramatical, comprobación de la patrística. La primera fuente es el documento, entre comillas, original. Y la segunda fuente externa es la patrística. Pero está conocido que la Biblia del Oso, que acaba de nombrar, tiene algunos errores como Juan 1:7, ¿no? Bueno, mira, recuerda esto, no, te voy a poner dos comparaciones. Si tú utilizas la regla que se utiliza para poner al texto crítico como más confiable, tú vas a conseguir errores, más errores. Desde esa óptica pervertida vas a conseguir más errores en la Reina Valera. Si tú tomas la regla que se utiliza para evaluar el texto mayoritario, el texto bizantino, vas a conseguir más errores en el otro bando. Entonces, existe una traducción perfecta, ¿no? Inevitablemente, en nuestra versión Reina Valera existen versículos con dificultad, con traspolación, por una mala traducción. Pero en el otro caso están peores, porque primero contradicen directamente las palabras de Cristo y sacan textos que han sido corroborados, como te dije ahorita, la mujer adúltera del capítulo 8 de Juan es sacado de las Biblias al texto y la versión internacional y otras más. Bueno, la versión interna la tiene, porque ellos tienen una ambigüedad, se toman del texto crítico, pero al mismo tiempo en algunos casos se apoyan del texto mayoritario. No, hermano, o tú te alineas del texto mayoritario para confianza de lo que tiene que permanecer, y luego que tú te ubicas en esa base textual,
puedes apoyarte de algunas palabras de traducción del otro texto crítico, que es el texto